Mañana de miércoles 8 de julio de 2020. Como todos sabemos, el tema que está, como parte de las agendas informativas de todos los días es el tema de la pandemia del COVID-19. En primera línea está la carga que esto representa para el sistema sanitario y la factura que esto está pasando a nivel de costos y a nivel humano. En segundo lugar está el impacto que esta pandemia está teniendo en la economía y también en los proyectos que estaban en la agenda del actual gobierno, que prácticamente ha dedicado su primer año de trabajo a enfrentar una situación sanitaria grave y una situación económica también muy frágil, y que ha sido la economía golpeada por toda esta situación que estamos viviendo desde el mes de marzo. Esta mañana vamos a conversar sobre algunos puntos específicos de la atención de la pandemia y también cómo va a impactar el trabajo del actual gobierno esta situación, y para ello tenemos con nosotros a Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la administración del presidente Nayib Bukele. Comisionado Luis Rodríguez, buenos días, bienvenido a Hechos AM una vez más. Buenos días, Manuel, es un gusto estar aquí. Comisionado, ¿cuál es la participación que han tenido ustedes como proyectos estratégicos en la atención de la pandemia? Los hemos visto en diferentes actividades, los hemos visto en diferentes acciones junto al equipo de trabajo del gobierno, pero en sí, ¿cómo definiría el trabajo que usted ha estado desarrollando? Bueno, durante la pandemia lo que hemos hecho es principalmente articular todo un andamio de instituciones, empresas, de países amigos, etcétera, bajo un concepto solidario para poder establecer un sostén o una especie de balanza con las actividades o las necesidades que va teniendo el país, en el sentido de desde un inicio lo que se buscó como gobierno fue ganar el mayor tiempo posible para poder hacer cosas, sí. Ganar el mayor tiempo posible para poder, por ejemplo, planificar toda una reconstrucción y reconfiguración de toda la infraestructura hospitalaria, incluyendo también la construcción y la adecuación de un hospital nuevo, que es el Hospital El Salvador, para poder tener camas y equipamiento suficiente para albergar gente, a sabiendas de que una de las características de la enfermedad ha sido el colapso general del sistema de salud. Bueno, vemos ahora, por ejemplo, a Costa Rica planificando ahora la utilización de su recinto ferial para poder transformarlo también en un hospital. Por lo tanto, sí hemos ganado tiempo con eso, nos ha permitido planificar, entre otras cosas, una red de empresas solidarias y países amigos que superaron y han superado más de 560 entre instituciones, países y empresas, cosa que nos ha permitido hacernos de una serie de insumos, tanto insumos de médicos, así como equipamiento de protección para médicos en casi que todas sus aristas, alimentación de ser necesaria para comunidades que han estado en sus hogares durante algún tiempo, medicamentos, insumos, incluso electrodomésticos, de freezers, mueblería, etcétera, para poder también colaborar con el equipamiento de hospitales, inclusive del Hospital El Salvador, transporte para médicos y para equipos de enfermería, beneficios incluso para médicos y equipos de enfermería, prácticamente todo lo que se necesita para poder darle un equilibrio y una balanza, poder colaborar con una balanza para este país en temas de recursos, que hasta la fecha lo hemos seguido haciendo. En el camino fuimos abriendo también capítulos muy puntuales de necesidades. El último que abrimos fue para los niños y las niñas con cáncer hospitalizados en el Bloom. Sí. Eso hemos estado nosotros proveyendo tanto medicinas como alimentación, incluyendo equipos lúdicos y de entretenimiento para los niños, por otro lado para deportistas, por otro lado también para equipos de médicos y enfermería, soldados y policía. Es decir, hemos abierto una serie de capítulos en el camino, cosa que nos ha permitido programar toda una serie de entregas para que esto fuese permanente. Eso, digamos, que ha sido uno de los
de los pilares fundamentales donde nosotros hemos trabajado. Y por otro lado, pues hemos estado también colaborando en el tema económico, digamos, viendo el tema de la fase junto con la Secretaría de... Comisionado, sí. Me gustaría que quisiéramos énfasis primero en la parte hospitalaria. Usted decía, hemos trabajado articulando, digamos, el equipamiento del Hospital El Salvador, pero ¿cómo ve usted, por ejemplo, situaciones que han sido noticia en estos últimos días? Ayer, por ejemplo, se decía, la Corte de Cuentas encuentra siete observaciones en el manejo de los fondos del Hospital El Salvador. Luego se dijo que había pues irregularidades en las compras. Usted ha estado, digamos, siendo parte del manejo de este centro asistencial que se dijo pues es un tanque de oxígeno para el sistema sanitario salvadoreño en medio de una situación tan grave como la que estamos viviendo de la pandemia. Pero ¿cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en cuanto a los cuestionamientos que se hacen sobre el manejo de los fondos y el manejo, digamos, de todo lo que tiene que ver con este hospital? Bueno, la Corte de Cuentas tiene una función en específico, que es básicamente revisar y establecer una serie de parámetros de medición de cómo se han estado manejando las cosas. Creo que en el caso de ellos hay que dejar que esta institucionalidad camine, que determine en su momento los hallazgos ya de manera puntual, ¿verdad? Puede ser que algunos hallazgos que ellos han encontrado al final estén correctos, por lo tanto yo creo que hay que dejarlos a ellos también trabajar. De hecho, en su momento tuvimos nosotros como oficina contacto con ellos, se les apoyó también en la ubicación de su personal, en donde estaban las bodegas de recepción, hicieron algunas observaciones también, y por lo tanto pues se fue trabajando en función de esto. Creo que hay que dejar que la institucionalidad en este caso camine, y en su momento harán una determinación final de cuáles han sido los hallazgos ya a finales de eso y con lo que se tenga que proceder. Pero ¿no considera usted que se está mezclando también una situación que es muy real? La Corte de Cuentas está en un proceso de elección de nuevos magistrados. Esto es una situación que ya está en desarrollo en la Asamblea Legislativa y los actuales magistrados están buscando reengancharse para un nuevo periodo. Sí, bueno, lo que regularmente se pide en estos casos es que si se ha mantenido una dinámica, digamos, histórica durante esa gestión, pues no sé, que se mantenga en la formalidad, digamos, lo más posible, que se eviten excesos de actividades mediáticas referentes a esto por el tema de una posible búsqueda de reelección, cosa que digamos es normal en las gestiones de cualquier tipo. Las alcaldías, cuando llegan a un mes o a 2 meses al final que les toca hacer sus proyectos, resulta que aumentan todos los proyectos y se llenaron de soluciones las ciudades. Los diputados salen a las calles para acercarse otra vez a la gente cuando han estado 2 años y medio a distancia de ellos, sentados en los curules, pero lo que en este caso nosotros hacemos el llamado es a que se mantenga, digamos, la gestión tal cual, que lo que tengan ellos que trabajar, pues que lo hagan. Creo que no en ningún momento se les ha cerrado la puerta en lo más mínimo, y que las emisiones que hagan de avisos, de alertas, etcétera, pues sea conforme a algo establecido dentro de un proceso, y no, como tú mencionas, utilizando el paralelo de una búsqueda de reelección o de algún llamado de atención para una búsqueda de reelección. Hay elementos también importantes que me gustaría que pusiéramos en perspectiva. En situaciones que han ocurrido en los últimos días, hemos visto los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ayer salió un pronunciamiento de 2 gremiales empresariales, la ANEP y la ASI, solicitando entendimientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, precisamente porque decían ellos es necesario buscar los consensos para enfrentar la situación que tenemos como país. Si ponemos en perspectiva lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, el presidente de la República pedía que se diera 15 días más de cuarentena.
cuarentena. La Asamblea se decantaba por las cuarentenas focalizadas y hasta ahora la situación entre el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a las medidas se ha quedado prácticamente en una pausa que esperemos que esta semana se defina, pero mientras tanto las gremiales dicen que es necesario que haya los entendimientos. ¿Cómo ven ustedes desde el Ejecutivo esta situación, los choques y también las peticiones de las diferentes gremiales empresariales para que se tomen los acuerdos necesarios? Mira, yo creo que puertas abiertas han habido para las empresas. Creo que eso no se puede, ellos no lo pueden en ningún momento negar. Han tenido las puertas abiertas de parte de la oficina nuestra, han tenido las puertas abiertas de parte de la Secretaría de Inversiones y Comercio, han tenido las puertas abiertas de parte del Ministerio de Hacienda, han tenido las puertas abiertas de parte de la ministra de Economía, Cultura, Turismo. Creo que por todas las aristas posibles y por todas las áreas posibles de gobierno, pues la empresa privada pues ha tenido puertas abiertas para discutir, para escuchar, para proponer cosas, para llegar a algunos consensos. Creo que esa dinámica no se ha abandonado en ningún momento. Ahora bien, lo que hay que hacer es consecuentes también con una serie de actividades o tomas de decisiones que en cierto modo nosotros le estamos dando prioridad a la vida de la gente. Claro. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, nosotros no vamos a quitar bajo ningún motivo ese renglón. Eso para nosotros es prioritario y es lo que se está manejando incluso con la empresa privada en todo lo que hemos venido nosotros platicando con ellos durante todo este tiempo. Para darte un ejemplo, si tú te recuerdas, que en Metapán se dispararon de pronto los primeros casos, lo que se optó fue una especie de cierre focalizado. Sí. Y hubo críticas a ese cierre focalizado. Hoy proponemos un cierre focalizado. Entonces creo que también deben ser consecuentes también con las cosas que se pidan en estos momentos, con las cosas que se propongan en estos momentos, con la consideración aterrizada, con los pies en la tierra, de si estamos listos o no para siguientes aperturas, dejar a un lado, y eso se los hemos dicho de frente, yo lo he hecho, dejar por un momento a un lado la billetera y ser aterrizados con los pies en la tierra y conscientes de estamos preparados para una siguiente fase o no, estamos listos para una siguiente fase o no. Nosotros de hecho como oficina de gobierno vamos a entrar también en una fase de colaboración con ellos en recomendaciones de cosas que ellos pueden hacer para poder entrar en diferentes fases, para poder entrar en nuevas líneas de negocios, para poder entrar en la búsqueda de nuevas tecnologías, para poder acceder a nuevos mercados, para ver qué es lo que están haciendo en estos momentos y ver de qué manera el área estratégica del gobierno puede también colaborar con ellos para que pueda haber un cambio o una adaptación a una normalidad diferente. Recordemos que dentro de todo esto, tanto la gestión de gobierno como la gestión de cualquier empresa o de cualquier negocio grande, pequeño, emprendedor, se vuelve adaptativo a la dinámica de su realidad y por lo tanto debe ser aterrizado en los procesos que tiene que llevar a esta y debe entender cómo están también los comportamientos alrededor de los mercados para ver si estamos listos o no, qué cosas tenemos que hacer para cambiar y estar listos para poder actuar. Y hay ejemplos lógicos, se han incrementado los negocios a distancia, por ejemplo, cosa que sí, antes no se daba, y eso, digamos, es lo más mínimo, llegando a elementos máximos como la sofisticación o el cambio que han tenido que hacer ciertas empresas o adaptaciones que han tenido que hacer ciertas empresas para poder pegarse a la realidad que nosotros tenemos ahora y mantener de alguna manera un nicho de negocio lo más estable posible. Pero ¿ve usted posibilidades que haya un diálogo sincero, claro,
determinante entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, porque definitivamente las personas en las calles captan que algo está ocurriendo y la gente le preocupa el hecho de que, por ejemplo, amanecemos hoy con 235 personas muertas, con 8.566 casos de contagios a nivel global desde que comenzó el tema, y además las mismas autoridades de salud reconocen, miren, hay un subregistro tanto de muertos como de personas contagiadas. El subregistro de muertos puede elevar esa cifra de forma muy considerable, porque hay muchas personas que mueren sin que les hagan una prueba PCR, sin que se determine que efectivamente se contagiaron de COVID-19. Y la gente misma dice todos los días, qué triste que la gente en los hospitales se continúe muriendo o mucha gente se continúe contagiando, y las acciones pues llegan a paso muy lento, y reconocen, digamos, en este caso, el problema que hay, el impasse que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a tomar acción. Sí, recordate, Manuel, que lo hemos hablado en otras ocasiones, que este manejo tiene que ver también con una gran acción coordinada, como tú mencionas. No solo es una actuación del Ejecutivo, dependemos también del Legislativo, dependemos de la empresa, dependemos de la sociedad civil para que se quede en sus casas. Es decir, es todo un andamio de actores que participamos en la solución de esto. Yo me quedo con una frase que habrá pasado hace unos 2 meses. Como gobierno se buscó una reunión con la Asamblea Legislativa para poder acelerar todos los procesos de apoyo y todos los procesos de apoyo financiero conforme a los proyectos que se tenían planificados en ese momento. Ya se estaba cantando de que venía un posible aumento de enfermedades. Ya nosotros veníamos diciendo en los medios de comunicación, veníamos diciéndolo en conferencias de prensa, veníamos diciéndolo en reuniones incluso con empresas, que no era un juego, que evidentemente una característica importante de esta enfermedad era la excesiva rapidez de contagio que tenía, y luego de esto el colapso de los sistemas de salud. Por lo tanto, había que tomarlo con la mayor celeridad posible. Y me recuerdo de esta frase porque fue demoledora de parte de la Asamblea Legislativa, y fue esto puede esperar. Esto puede esperar. La reunión que se había pedido habrá sido para un jueves, un viernes, se pasó para 4 días después. Esto puede esperar, y las cosas en estos casos lo recomendable es que no esperen, sino que hayan reuniones, pues si hay urgentes, pues que se le tome la urgencia posible. Si se tienen que tomar temas de manera urgente, pues que se tomen esos temas de manera lo más urgente posible. Tuvieron al secretario privado con todo el equipo de gobierno durante creo que 6 días sentados en la Asamblea Legislativa deliberando en un día el nombre de la ley que ellos le iban a poner. O sea, echarte un día con el nombre de la ley, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa gasta por hora $30,000 por hora. Imagínate todo lo que se gastó en un día solo por ponerle el nombre a una ley. Evidentemente ha habido una especie de tortuguismo por parte de ellos de seguirle dando largas. Las últimas reuniones que se dieron fueron para ver si había una emergencia y para determinar si realmente estábamos en una situación de emergencia. Pues son cosas que resultan un tanto ilógicas. Pero voy a retomar algunas frases, comisionado, que se han dicho en la Asamblea Legislativa también al calor de esta discusión que ha habido del tema de la pandemia. Algunos diputados han dicho, el presidente, si no se obedece a sus caprichos, él pues no cede nunca, cree que tiene solamente él la razón y no acepta sugerencias de ningún tipo, incluso de su mismo equipo, para resolver un problema. Eso se ha mencionado en la Asamblea. Otra frase que se ha acuñado es, la Presidencia de la República no quiere ser transparente con el manejo de los fondos, y esto se ha convertido en un obstáculo para tomar decisiones. ¿Cómo ven ustedes todo este tipo de situaciones que están ocurriendo, mientras en las calles pues obviamente hay una situación de preocupación entre los ciudadanos? Mira, yo creo que en ese caso hablar a distancia pues es bastante sencillo, o establecer realidades a distancia pues se torna en cuestiones bastante sencillas. Evidentemente cada una de las acciones que se han tomado, la creación de un hospital,
La creación de un hospital no es capricho de un presidente ni es un trabajo individual de un presidente, es un trabajo que se ha hecho a partir de una serie de instituciones, tanto de planificación como diseño, como de elaboración, como construcción, como conseguir las cosas, como evaluación de espacios, como evaluación incluso de ubicación de camas, qué tipo de equipamiento vas a hacer, qué tipo de servicio es el que se va a dar, cómo va a ser la dinámica interna y los procesos internos del hospital, qué función va a cumplir dentro de toda la red hospitalaria. Eso no es un tema antojadizo, ni es un tema que surge de la noche a la mañana. ¿Cómo vas a hacer previo a eso toda una planificación de recuperación de infraestructura hospitalaria a nivel nacional que todos sabemos que han estado en condiciones de abandono, en condiciones precarias? Eso no se toma y no se delibera a partir del capricho de una persona. Eso es un trabajo, sí, claro, desde el presidente que ha estado metido en todo esto, hasta todos los equipos que componemos cada quien una función, trabajando como una misma área. Así todas las decisiones que se han tomado referente a todo el trabajo que se ha hecho con albergues y toda la necesidad de insumos o de equipamiento que se han hecho al respecto, no ha sido el trabajo de una sola persona, ha sido el trabajo de una serie de instituciones que han colaborado en esto. Todos los acopios que se han hecho tanto de cooperaciones, tanto de trabajos con países amigos, la sentada directa uno a uno con más de 300 empresas. No puede venir a decir alguien desde el aire acondicionado que no se ha hecho en conjunto con la empresa privada, sentándonos uno a uno, deliberando qué cosas son las necesarias, cuáles son las prioridades, cuánto se necesita, cuánto es el sistema progresivo de colaboraciones que se tienen que hacer, a dónde se van a entregar, por medio de quién se van a entregar. No es absolutamente nada antojadizo. Todo el tema que se ha hecho de la parte económica, evidentemente ha habido una discusión muy lógica en a dónde vas a poner la salud y a dónde vas a poner también la parte económica y qué nivel de equilibrio le vas a dar a las cosas y qué procesos le vas a dar a las cosas. Eso no ha sido antojadizo en lo absoluto. Lo que parece antojadizo es decir que es antojadizo. Lo que parece antojadizo es decir desde afuera, no se ha hecho nada. No se ha trabajado. El hospital está recibiendo gente. Los hospitales se han recuperado en temas de infraestructura. Gracias a Dios tenemos más camas. Gracias a Dios tenemos más ventiladores. Que evidentemente se necesita más. Que evidentemente quisiésemos tener más. Eso va también como parte de un progreso por etapas de cualquier proyecto de esta índole que se esté determinando. Pero decir que ha sido una cuestión antojadiza de un presidente de la República que ha querido trabajarlo solo, que no ha querido escuchar a nadie, cuando evidentemente cada proyecto, absolutamente cada proyecto, no se hace a partir de una sola institución, sino de un conjunto de instituciones, de escuchar también a una serie de instituciones, de ver qué es lo que haces también con otra serie de expertos a la par para que este asunto funcione bien. Es importante que no se ha escuchado otras instituciones. Hemos estado sentados con Singapur viendo de qué manera se trabaja procesos hospitalarios de manera más óptima y procesos especializados COVID para nuestros equipos médicos. Eso es una respuesta. Se ha trabajado con Estados Unidos en más de 3 ocasiones, capacitaciones para los equipos o de enfermería o de equipos médicos para capacitarse en temas COVID. Se ha trabajado tanto con empresas, así como con Estados Unidos, cómo se usa los trajes de bioprotección, puesto que no hemos estado acostumbrados como El Salvador para poder hacerlo. Se ha trabajado con la empresa privada incluso en la creación de materiales hechos en El Salvador para que no nos falte nada. Muy bien. Y eso no es antojadizo. El gobierno no tiene una empresa propia para poder hacerlo. Nos sentamos con 5 tipos de empresas para hacer un hisopo para poder tener pruebas COVID para la gente. Y eso no es antojadizo. Entonces, lo que evidentemente sí se invita a la Asamblea Legislativa es a que esa caja
de discurso político cómodo desde una oficina, se guarde, se meta, se ponga con llave, se suban de verdad las mangas y vayan a ver cómo están las cosas en su realidad y vayan a ver también cómo es que se ha estado trabajando todo esto, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de un gran acuerdo coordinado para que esto funcione, y los resultados ahí están a nivel regional. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar también de las perspectivas de recuperación económica. Europa, algunos países decían, la recuperación va a ser más lenta de lo que imaginábamos y la caída va a ser pues mucho mayor de la que anticipábamos, porque decían, no contábamos con esto de retroceder en la fase de apertura, no contábamos con esto de los nuevos brotes que iban a obligar a empresas nuevamente a confinarse. En el caso nuestro, pues ya vivimos el primer retraso en la fase de activación económica. Para el día de ayer estaba previsto que iniciara la fase 2, 7 de julio, pero ahora esta fecha ha sido trasladada hasta el 21 de julio por la misma situación que tenemos, más casos, más contagios, más saturación en los hospitales. Vamos a hablar de esto cuando regresemos en la conversación que tenemos hoy con Luis Rodríguez aquí en Hechos AM. Volvemos. Mañana de miércoles, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy conversamos con Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la Administración del presidente Nayib Bukele. Estamos hablando sobre situaciones relacionadas con el tema del momento, la pandemia que nos ha ocupado en los espacios informativos desde allá por marzo, incluso desde antes. Ya veníamos hablando de este tema que surgió allá en Wuhan, en China continental, y que ahora pues ha golpeado a la economía mundial, ha golpeado a los sistemas sanitarios a nivel global. En el caso de El Salvador, pues no es la excepción. La economía, las perspectivas de crecimiento, pues han bajado considerablemente y seguramente van a continuar bajando debido a la situación que estamos enfrentando. Las perspectivas de activación económica, decíamos, están en medio de esta situación de los repuntes de casos y también qué hacer para frenar que estos continúen los contagios. Entonces, decíamos, la activación económica, la segunda etapa estaba programada a comenzar el día de ayer, pero esto se ha cambiado para el día 21. Comisionado, ¿cómo ven ustedes esta situación de la activación de la economía y el impacto que está teniendo la pandemia en la misma en medio de esta situación de los repuntes de casos? Bueno, yo creo que hay que hacer una lectura no solo local, sino también qué ha estado sucediendo afuera. Costa Rica tuvo que cerrar, sí, otra vez. Guatemala tuvo que cerrar, y no solo una vez. Bueno, Honduras ni se diga, Panamá tuvo que cerrar también. Corea del Sur cerró incluso en un par de ocasiones. España, en una serie de ciudades siguen evaluando si cierran o no, y te digo ciudades que son incluso más grandes que El Salvador. Sí. Alemania tuvo que cerrar. Yo creo que en este caso hay que ir haciendo una serie de evaluaciones muy responsables, y creo que muy bien medidas en sentido de si estamos preparados o no para ciertas cosas bajo nuestra propia realidad, con mucha paciencia. Ni modo, es un problema mundial. Creo que en este caso pues hay que ir evaluando en qué etapa estamos del nivel de contagios, contra qué etapa estamos también del nivel de aperturas, y buscar que ambas no se afecten, digamos, una con otra lo más posible, siendo, repito, responsables. Se hablaba de la fórmula 10-4. Un diputado de Arena, yo de hecho le respondí, no era una fórmula enfocada en enfermos, era una fórmula enfocada obviamente en dinámicas económicas en un instituto de Israel. En algunos casos ha funcionado, en otros casos no ha funcionado. La misma fórmula te da fortalezas y te da debilidades, por lo tanto no es que sea un ABC perfecto. Creo que el ABC perfecto lo tenemos que ir midiendo conforme las cosas vayan resultando, conforme también las empresas, sobre todo
se vayan adaptando de la mejor manera. Por eso son los acompañamientos, por eso son las mesas permanentes de trabajo con ellos, por eso se hacen revisiones continuas para ver cómo van las cosas, por eso se habla también de la cantidad de contagios que se están dando, por eso se habla de cómo está el sistema de salud y se advierte de cómo está también la proyección del sistema de salud para poder tener todas las cartas posibles sobre la mesa y tomar la decisión más responsable posible, enfocada en la gente, enfocada en la vida de la gente. Por lo tanto, sí creo que cada etapa pues va a llevar su tiempo, cada etapa va a llevar sus mediciones, va a llevar sus discusiones, va a llevar sus dinámicas internas para que incluso podamos ayudar a que salgan mejor y podamos ir acortando esos tiempos. Está claro que el presidente no quiere que las empresas permanezcan cerradas, ni es nada que él disfrute o que nosotros como gobierno disfrutemos. Sabemos las consecuencias que esto tiene para el país, pero sobre todo estamos preocupados por la gente y sobre todo queremos hacerlo bien y queremos que las cosas funcionen bien. Si no hay un sector que está listo, no está listo y ya está. Si hay otro sector que tampoco está listo porque no consideraron X o Y cosas o porque no se quisieron hacer de una serie de insumos que el Ministerio de Salud ha determinado que tiene que ser, que el Ministerio de Trabajo ha determinado que eso tienen que ser los procesos, que se ha discutido que eso está funcionando, no va a funcionar. Y eso va a afectar a una vida, y eso va a afectar a 20, y eso va a afectar luego a 100 o a 200. Y eso es lo que no queremos. Pero ¿cómo ven ustedes el proceso del rescate económico? El presidente de la República presentó proyectos para que se le diera el aval para negociar deuda por 3.000 millones de dólares para proceder a un rescate de las empresas que están obviamente en muchos problemas. Las micros y las pequeñas están en serios problemas, muchas al borde del cierre, otras ya cerraron por la misma situación que dicen: si no hay actividad económica pues no podemos seguir trabajando, y en medio pues está la emergencia. Las empresas grandes también han dicho pues tenemos problemas para mantener la cantidad de empleados con las que veníamos funcionando, y en muchos casos ha habido recortes, otras ha habido reducciones de salarios, congelaciones de contratos. Entonces, y esto entra también dentro de la dinámica económica. El presidente solicitó fondos, muchos de esos fondos ya están en la Asamblea, pero hasta ahora vemos que sí hay un dictamen favorable para crear el fideicomiso a través de Bandesal para el rescate de las micros y pequeñas empresas. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Se puede convertir esto en un estancamiento a la hora también de dar esos fondos para darles oxígeno a las empresas en medio de la situación de la pandemia, si continúa esta situación, digamos, de desacuerdos o de choques entre el legislativo y el ejecutivo? Recordemos que los fondos no solo pasan una vez por la Asamblea, pasan más de una vez. Incluso cuando tú has conseguido con quién lo vas a trabajar, también tiene que pasar otra vez por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, hace una serie de viajes internos en la Asamblea para que luego tú puedas hacerte de eso. Sí. Por lo tanto, hay tiempo todavía con lo que hay que ver qué es lo que hacemos como gobierno. Por eso el presidente menciona que al gobierno no se le ha dado el fondeo suficiente, y sí es porque tiene que pasar por diferentes procesos en la Asamblea, y si la Asamblea retrasa estos procesos, pues todavía se vuelve mucho más largo y mucho más engorroso, tomando en cuenta que no solo El Salvador está buscando dinero del mundo, sino también el mundo está buscando dinero del mundo. Por lo tanto, se vuelve en una competencia en la que el Ministerio de Hacienda pues tiene que estar día a día pendiente y día a día viendo las grandes posibilidades que tengamos de poder hacernos de ciertos fondos, y esto regresar otra vez a la Asamblea y pasar por todos esos procesos dentro de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no es tan sencillo pues hacerte de esto. Creo que en el camino el gobierno ha ido tomando una serie de decisiones, primero para darle equilibrio a la balanza de las familias. Se ha tomado en cuenta el tema de los gastos los gastos en internet, los gastos en teléfono, los gastos en alquileres, los gastos en préstamos, etcétera, para que la familia pueda tener un colchón. Se le ha dado también un bono al inicio, si tú te recuerdas. Se han preparado una serie de paquetes de diversos productos, sobre todo para las familias que no tienen
recursos para hacerse de esto personalmente. También hemos ido a entregar, cuando hemos tenido oportunidad, a las diferentes familias. Hemos preparado también otros paquetes de todos los cooperantes para enfocarlo en ciertas comunidades, junto con el gabinete de la primera dama y el equipo de tejido social, para ver que no les haga falta nada, incluyendo cosas para niños, entendido que la familia está en encierro, que puede estar en un lugar pequeño, que puede estar en un lugar vulnerable, y el tenerlos, el que estén en un encierro, pues psicológicamente también les afecta, y tenemos que buscar también un alivio para eso. Se han hecho otra serie de medidas económicas, así como también la búsqueda de este fideicomiso, que se engloba en diferentes aristas. Vea, una, que tú, teniendo una empresa pequeña, podás pagar al menos la mitad de la planilla que no has podido pagar al verte afectado por el mercado, que puedas tener accesos amigables a los diferentes créditos, que puedas explorar mercados nuevos, que puedas trabajar de otro tipo de plataformas, y que para eso hayan suficientes fondos. Es decir, el gobierno lo que ha buscado es una serie de temas donde colocar apoyos financieros para que tanto la micro como la pequeña, incluso los proyectos emprendedores, puedan retomar su actividad económica lo más normal posible, y que esto no se pueda perder, y que de hecho puedan tener un impulso nuevo una vez, no diría superando, pero una vez teniendo el mayor control posible sobre esta enfermedad en el país, y que puedan regresar a ciertas dinámicas bajo cierto orden y las etapas que se han planteado. Ahora bien, ¿cómo ve usted la percepción que tiene la comunidad internacional, los cooperantes, los posibles acreedores de El Salvador en medio de todo lo que está ocurriendo y el manejo de la pandemia? Usted ha estado coordinando trabajo con empresas, se ha reunido con cooperantes. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ellos de El Salvador en medio de esta crisis? Mira, lo que nosotros podemos valorar, y sí nos hemos sentado con una gran cantidad de cooperantes, es que a pesar de que tienen problemas en sus países, y es que a pesar de que tienen muy claro la situación de gravedad que viven diferentes países, evidentemente hay unos que están mucho peor que El Salvador, hay otros que están mejor que El Salvador, que evidentemente, teniendo todo ese mapa muy claro, no le han quitado el renglón de apoyo a nuestro país. Y creo que eso es una labor de parte de ellos muy loable y muy honorable, en creer en las disposiciones y en las estrategias que nosotros hemos ido trabajando en el camino, en apostar en ello, y en apostar en ello en cuanto a insumos, en cuanto a donaciones, etcétera. Una discusión que se tenía, por darte un ejemplo, era sobre el Hospital El Salvador. Y cuando este proyecto estaba en etapa de diseño, nosotros nos sentamos uno a uno con una serie de cooperantes y de países amigos para presentarles el proyecto, de qué se iba a componer, qué áreas tenía, qué capacidad, qué fases, cómo iba a ser todo el proceso de construcción, cómo iba a ser todo el proceso de equipamiento. Y había un tema que se les mencionaba a ellos, y era que cada centavo que se pusiese en este hospital, o cada insumo que se pusiese en este hospital a manera de cooperación, iba a ser una inversión a mediano y a largo plazo para el sistema de salud de El Salvador. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos diseñando no era un hospital desechable, no era algo que cuando terminase la enfermedad, señores, se arruga la página y se bota en el basurero, sino que era algo que quedase para todo el sistema de salud, más camas para el sistema de salud, más equipo tecnológico para el sistema de salud, un nuevo hospital para el sistema de salud, más equipo de protección para el sistema de salud, capacidades técnicas para los equipos médicos y de enfermería del sistema de salud. Por lo tanto, cada una de las cosas que ellos fuesen a poner en este y en otros proyectos, nosotros nos íbamos a asegurar de que fuese inversión colocada en El Salvador para mediano y para largo plazo. Sí. Y en cada uno de los países con los que hemos venido trabajando esto, o los cooperantes con los que hemos ido trabajando esto,
Evidentemente hay unos que te han dado mucho más cosas que otras, cosas que nosotros no es algo que nos quite el sueño, nosotros valoramos el apoyo que cada quien da. Hace poco, antier, recibimos la primera donación de una serie de donaciones que va a dar el Estado de Qatar, por ejemplo, y que está enfocada en equipos de protección. Hace 2 semanas llegaron ya 25 camas de nivel UCI que habíamos estado nosotros negociando con una aseguradora a nivel nacional y que vieron el proyecto desde sus inicios. Con una iglesia también recibimos también un contingente de camas nivel UCI que hoy están en el hospital. Con la empresa privada hemos ido preparando todo lo que es equipamiento de mueblería y equipo técnico para poder tener lo suficiente para que tanto el que opera así como el que recibe el servicio esté lo más cómodo posible. Con una empresa privada de tecnología se vio todo lo que es la comunicación de telemedicina, a sabiendas de que tenemos poco equipo médico especializado y que tienen que controlar diferentes camas y enfermos y estar pendientes de cada uno de ellos. Es decir, cada una de las empresas, de los donantes, de los organismos internacionales se ha sentado con nosotros para ver qué es lo que nos hace falta, para que determinemos cuáles han sido nuestras prioridades y para que a eso le pongamos nosotros un punto importante dentro de este renglón. Creo que más allá de todo ha sido una disposición absoluta y muy honesta de parte de ellos en que las cosas acá puedan funcionar y en que los proyectos que nosotros hemos tenido planificados se puedan llevar a cabo a sus limitantes, a sus capacidades y sobre todo en paralelo a que sus países o otros países que les están también pidiendo ayuda están también en problemas. Muy bien, ¿cómo ve usted esta extraña combinación que se ha dado de una situación de emergencia sanitaria que trae como rebote una crisis económica y en medio un año preelectoral? Yo a eso le añadiría también las tormentas. Sí. Es decir, pues se ha ido sumando prácticamente todo. Yo creo que los esfuerzos que nosotros debemos enfocar y dedicar es hacia la pandemia hasta el último momento en que nosotros podamos hacerlo. Creo que en el camino también nos hemos ido dando cuenta, y yo lo menciono, lo he hablado con comunidades, lo he hablado incluso con ustedes, periodistas. Uno aprende a que estas pandemias o catástrofes que puedan darse a nivel nacional pueden mostrar lo mejor de alguien o lo peor de alguien. Así tú puedes tener una asamblea que te dice, no, si hay tiempo y no pasa nada. Así tenés una comunidad en la zona de Las Palmas, donde yo fui personalmente a entregar ayuda para un albergue. Dentro del albergue ellos tenían una cocina. Ellos estaban haciendo sus ollas de frijoles, sus tortillas, el queso, etc. Yo les consulté si eso era para ellos, eso era para su comunidad, y me dijeron no, nosotros acopiamos alimentos de lo poco que tenemos, lo cocinamos y lo entregamos en la comunidad que está a la par, que tiene más problemas que nosotros. Sí. A pesar de las carencias sacan lo mejor. Entonces creo que uno también va aprendiendo y va viendo esa balanza entre lo mejor y lo peor que puede suceder y qué acciones puede uno ir tomando tanto en el camino o qué decisiones puede uno ir tomando en el camino y hacia el futuro, pues siempre enfocado en la gente. Se tiene que retomar la licitación del aeropuerto también de Oriente. Es decir, hay una serie de proyectos que están ahí, que los estamos ya nosotros haciendo caminar y hasta el último día pues nosotros vamos a colaborar. Ahora, estando en la asamblea, entendiendo cómo es el funcionamiento del gobierno, el gran objetivo es darle agilidad a toda esta serie de cosas. Tenés una oportunidad enorme y muy abierta en lo que se ha satanizado el tema de los asocios públicos privados, que tiene que pasar 3 veces por la Asamblea Legislativa.
y tenés que entender de qué se trata y tenés que entender cuál es la dinámica de todo esto. Es decir, hay una serie de temas, tanto de gobierno como de municipalidades, de dinámicas de país, que podés acelerarlos y podés trabajarlos de una gran manera en la Asamblea Legislativa. Y quizás no voy a hablar de gobierno en este momento, yo te puedo hablar también por municipalidades. Claro. Nosotros nos sentamos con el Banco Mundial al inicio de nuestra gestión para solicitarles con el presidente de la República un apoyo de $1.200 millones para los 262 municipios. Evidentemente se discutió con el banco, etcétera. El banco accedió y dijo, bueno, vamos a dar un inicio de $250 millones para los municipios. Se presentó en la Asamblea y la Asamblea dijo que no. El Banco Mundial, estando ahí, les presentó y les dijo, nosotros vamos a estar verificando el uso de los fondos, nosotros vamos a estar direccionando los fondos de esta manera, estos son los mecanismos de transparencia que vamos a trabajar, esto es lo que Washington ha dicho que nosotros debemos de trabajar aquí en El Salvador, esta es la manera en que se va a operar, esta es la distribución que se va a hacer, y la respuesta fue no. Llegaron una segunda vez y la respuesta fue no. Nosotros hablamos con el Banco Mundial y acordamos que se le presentase a los 262 alcaldes el proyecto. Yo fui personalmente a cada una de las reuniones a discutir con los alcaldes. Hablamos con los 262 alcaldes, sin importar bandera y sin importar quién era. De los 262, la objeción fue 0. Evidentemente hubo preguntas técnicas, evidentemente hubo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con tal cosa? Sí. Eran fondos para desarrollo local, de municipalidades, ojo, no gobierno, de municipalidades. Y la Asamblea dijo que no. Entonces, definitivamente tiene que haber un cambio ahí. Tiene que ser de puertas abiertas, tiene que poder hablar con todos, tiene que poder hablar bien con los empresarios y con los diferentes tipos y sectores y tamaños de empresarios. Tiene que poder hablar con gobierno, tiene que poder hablar con municipalidades, tiene que poder hablar con cooperantes, tiene que poder hablar con amigos. Debe haber un consenso nacional y debe haber un acuerdo nacional porque las cosas cambien y crezcan de una vez por todas. No puede ser que las escuelas sigan así, no puede ser que los hospitales sigan así, no puede ser que las cosas hayan seguido así durante 30 años y no pase nada. Por lo tanto, lo discutimos con el presidente. No lo discutimos un día, lo discutimos varios días. Ya estamos preparando todo un plan estratégico alrededor de cómo hacer para que la Asamblea optimice recursos y sea mucho más veloz en trabajar y sea mucho más abierta hacia la gente y sea más cercana para la gente y pueda proponer cosas. Ya se está trabajando en eso. Pero evidentemente las cosas van a ser por su paso, por sus tiempos. Hoy toca trabajar todo esto en las noches y desvelarse aún más. Habrá su momento en que podamos dedicarle el 100% a este trabajo, pero sí es un objetivo muy claro que tenemos de cambiar eso de una vez por todas. ¿Ese plan estratégico lo están haciendo el Ejecutivo para luego de las elecciones? Lo estamos haciendo en carácter personal, obviamente con un equipo de trabajo, para ser presentado luego a los compañeros. Lleva todo un proceso, lleva todo un proceso de consenso, pero sí se está preparando un plan completo, se está discutiendo de hecho con diferentes sectores a ver qué opinan, a ver qué cosas se pueden cambiar, a ver qué cosas nuevas, a ver qué cosas hay que nosotros no sabemos que hay, para poder tener ya un dossier completo, incluso irnos por departamento, qué necesita cada departamento, qué necesitan ciertos municipios, qué necesitan ciertos sectores, qué necesita el gobierno, qué necesita la municipalidad, y que la Asamblea proponga de una vez por todas algo. Muy bien, cuando esté el plan terminado, pues lo esperamos aquí para que nos venga a contar, digamos, en qué concluyeron. Con gusto. Y cuáles son esas perspectivas y podamos pues dárselo a conocer a los ciudadanos. Con una pantalla de fondo lo podemos hacer con gusto para que se vaya viendo el proyecto, pero sí estamos a la disposición. Muy bien. Comisionado, le queremos agradecer su tiempo esta mañana de miércoles 8 de julio ya de 2020. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y estamos a la hora. Muy bien, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Los equipos de este sistema informativo están en diferentes puntos para darnos perspectivas del tráfico, también situaciones que están ocurriendo en otras latitudes del funcionamiento del país. Las vamos a conocer aquí en Noticiero Hechos, además de mucha información de carácter internacional. Continúe con nosotros, regresamos enseguida.